De Efesios, ¿qué nos enseña? Lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Él hizo por ti y por mí, para darnos esa nueva identidad ahora en Cristo. De tal manera de que los que ya hemos comprendido, quizás no hemos terminado todavía de comprenderlo, pero los que ya hemos conocido del amor de Cristo, sabemos que ese amor conlleva una transformación, un cambio de vida. Lo que diría Pablo en su otra carta a los Corintios, te hace nueva criatura. Y en esta carta dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra hechura es como obra maestra. Es decir, sí, yo sé que Dios creó todo, nos ha creado el universo, todo ya. Sí, eso se lo dio en el Génesis, y eso es espectacular y asombroso. Pero también dice que nosotros hemos sido creados en Cristo. Estamos hablando de nuestra nueva naturaleza, de nuestro nacimiento espiritual, de lo que Nicodemo vino y lo dijo Jesús: ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos o para ser salvo? Le digo, tienes que nacer de nuevo. Y tú y yo, si has creído en Cristo, crees en Cristo, no hablemos de algo pasado, sino si tú crees en Cristo, eres una nueva criatura. Si tu fe es genuina, es verdadera, ha habido un nacimiento espiritual en tu vida. Pero esto también se tiene que manifestar ahora en una transformación de vida. Por eso es que Pablo, a partir del capítulo 4, dice: hermanos, les ruego que caminen conforme a la vocación con la que ustedes han sido llamados. No dice caminen dignamente para que Dios los llame, sino Dios ya te llamó, Dios ya te alcanzó. Entonces ahora camina dignamente de acuerdo a ese llamado, de ese supremo llamamiento. Y en medio de toda esa exhortación, Pablo llegó una parte en la que dijo: someteos unos a otros. Y eso está en el capítulo 5, ¿no? El verso, si no me equivoco, a ver quién lo encuentra primero, espada bíblica, donde dice someteos unos a otros. Verso 21 del capítulo 5 dice que someteos unos a otros. En el temor de Dios. Y previo a eso, Pablo estaba hablando de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y nuestro sometimiento no es por obligación. El someternos unos a otros tiene que ser por amor, por entendimiento de que ahora le pertenecemos a Cristo. Somos del mismo equipo, pertenecemos a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, donde todos los miembros estamos sometidos a una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y donde cada uno de nosotros tiene una función. Y cuando tú cumples esa función para lo que Dios te ha llamado, te estás sometiendo. Ya no estás pensando individualmente en ti. Ya no estás pensando egoístamente en que yo soy así o asá, sino estás pensando en el cuerpo de Cristo. Por ende, en tu prójimo. Porque ¿por quiénes está conformado el cuerpo de Cristo? Voltea a tu costado. Mira, no, sí, el que está a tu costado conforma, es un miembro del cuerpo de Cristo, ¿amén? Entonces míralo con calma. El que está a tu costado es un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora tú te debes a esa persona y esa persona se debe a ti. Ya no podemos vivir o pensar individualmente en el sentido de ser egoístas, sino estar pensando también en el prójimo. Y en ese sentido Pablo dice: someteos unos a otros. Cuando cada uno cumple esa función, pero para eso requiere humildad, porque uno diría: someterme yo por agradarle a este que está a mi costado, por hacerle un bien, como que no, pero primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero ahora es primero Cristo, luego Cristo y luego su cuerpo. ¿Y su cuerpo quién es? No solamente tú, es el que está a tu costado. Y a partir de ahí Pablo comienza a hacer una especie de, va por así decirlo, ¿no? Hace una exhortación general donde dice someteos unos a otros, pero de ahí comienza a desmenuzar, o a especificar en qué ámbitos debería darse. No creo que sean los únicos situaciones en las que uno debe someterse uno a otro, pero da las más importantes o los que él consideró en ese momento en el que la iglesia debía de reflexionar en esto, ¿no? Y dice: someteos los maridos a las esposas y las esposas a los maridos, ¿no? O en todo caso está diciendo: esposas, sométanse a su marido o sujétense, esa es su función. No estamos hablando de dignidad, sino sujétense a su marido. Y maridos, ¿cuál es su función? Amen a sus esposas. Cuando el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, se está sometiendo al cuerpo de Cristo, se está sometiendo a lo que Cristo está determinando.
Y cuando la mujer se sujeta a su marido, reconoce el liderazgo que Dios ha puesto en su hogar, entonces se está sometiendo a Cristo y se está adheriendo ahora a un cuerpo. Luego habló de la función que deben de cumplir los hijos con los padres, la obediencia y la honra, de cual hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y también la función que tiene el padre para con los hijos, de disciplinarlos en el buen sentido, instruyéndolos, entendiendo que ellos son herencia y Jehová son los hijos. Y que no os provoquéis a ira, ¿no? No sean autoritarios, pero tampoco sean permisivos, y eso lo veíamos. Y ahora Pablo va, después de haber hablado del matrimonio, de haber hablado del hogar, entre la relación de padres e hijos, ahora va a hablar en cuanto a algo que yo creo que la mayoría acá, hoy día pues se me adelantó por ahí, si no me equivoco, Julio o Luis, nos dijo, ¿quién trabaja en una empresa? Yo creo que quizás no todos, dices, yo soy independiente, tal vez dices, pero todos de alguna manera trabajamos en su mayoría, al menos los adultos, o en algún momento hemos trabajado, en algún momento hemos laborado, y Pablo va a hablar en ese ámbito ahora, en un ámbito quizás no tanto ya de familia, sino de cómo es que debemos de conducirnos incluso en el trabajo. Y tú dirías, pero ¿por qué Pablo se está metiendo en esos asuntos? Porque, ¿sabes qué? El Señor nos ha llamado a ser misioneros. Suena bonito, ¿no? ¿Sabías que tú eres un misionero? Ah, no, yo creo que tiene que tener llamado. No. Todo cristiano es un misionero. ¿Qué es un misionero? Es alguien que ha sido enviado a llevar el mensaje de Cristo. No creo que haya ser humano que Dios rescate, lo salve y le diga, no, tú no me lleves el mensaje. Tú quédate ahí en tu casita, guardadito, en un cofre. ¿Será así? Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién le dijo? A todas las naciones. Ahora nosotros ese texto lo cogemos como que pronto, todos los domingos, o el día que el pastor diga, cogeré mi Biblia, iremos y predicaremos y haremos... No. Ese por tanto, id y haced discípulos es una constante, es un 24/7. ¿Y dónde sabes que lo vas a hacer? Justamente allá en ese ambiente donde muchos no conocen de Cristo. Y uno de esos ambientes donde el ser humano más tiempo pasa después de su hogar, ¿cuál es? El trabajo. 8 horas, dicen en teoría. En la práctica, 10, 12 horas. Estás interactuando con personas que no conocen de Cristo muchas veces. Y que quizás nunca les van a hacer ir a una iglesia o abrir una Biblia. Pero en tu conducta, ellos tienen que ver a Cristo. En tu manera de vivir, en tu manera de pensar, ellos tienen que ver el Evangelio. Y es por eso que es importante incluso lo que va a enseñar ahora Pablo en esta porción de cómo es que debemos de conducirnos incluso en el trabajo. Y los que todavía son adolescentes dicen, uy, nos salvamos porque nosotros todavía no chambeamos. En tus estudios entonces, pues, ese es tu trabajo, ¿no? ¿No decimos eso? El trabajo de los adultos es trabajar y el de los niños, estudiar. Entonces ahí te toca dar testimonio ante tus profesores, ante tus compañeros, de que ellos en tu conducta, en tu manera de ser, vean de una manera natural a Cristo. De eso va a hablar Pablo. Bien, entonces, pero tú dices, ya te estás haciendo una idea, ¿no? Darle testimonio a mi jefe, tremendo bandido que es, ¿no? O sea, o dar testimonio de Cristo frente a mi compañero, que es un, ya, pon el adjetivo que tú quieras. Vamos a hablar un poco del contexto en el que Pablo escribió esto. Quizás las condiciones eran más óptimas que el de nuestros tiempos. No, ¿sabes qué? Aquel entonces la relación de trabajador y empleador no tanto era así, era de esclavo a amo. Y dices, ¿qué? Y Pablo le va a hablar a los esclavos, sí, porque había esclavos que se estaban convirtiendo a Cristo y había amos que también se estaban convirtiendo al cristianismo, es decir, estaban recibiendo a Cristo. Y ahora la relación entre ellos tenía que cambiar. De alguna manera ese esclavo tiene que actuar ahora como un esclavo cristiano, ¿te imaginas? Y el otro, el amo, como un amo cristiano. Y uno podríamos haber dicho, ¿qué? ¿Y Dios avala la esclavitud? No quiero meterme tanto a ese tema, al final vamos a hacer una reflexión, me hacen acordar, pero la Biblia ni lo avala ni lo condena, porque el énfasis de Pablo, o de la carta al menos de Pablo,
no era pues levantar un sindicato en contra de la esclavitud, no, su énfasis es de que los hermanos, sea esclavo, sea amo, en la condición en la que se encontraba, viva un cristianismo genuino. No lo vemos a Pablo de pronto levantando marchas, no estoy diciendo que eso esté mal, ya, pero Pablo, su énfasis no fue eso, sino lo que Pablo, más allá quizás de confrontarlo abiertamente, él va a comenzar con estos principios que va a enseñar, va a comenzar a hacer una reforma de adentro hacia afuera, desde la conducta del esclavo y la conducta del amo. Más allá de decir el esclavo no debería ser esclavizado y los amos, no, más allá de decir eso, Pablo va a decir, condúzcanse como cristianos. Bien, entonces vamos ahora sí al verso 1. Ahí tú encuentras la palabra, verso 5, ¿no? Que nos corresponde el día de hoy, capítulo 6, verso 5. ¿Qué dice? Siervos, obedeced, imperativo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién dice? Como a Cristo. Con temor y temblor, en otras palabras, es con honrar, reconocer, respetar, lo que Pablo está diciendo. Respeten a sus amos terrenales. En el contexto de ellos, literalmente un amo era como un dueño del esclavo. Compraban a su esclavo prácticamente. Y Pablo, más allá de decirle, pobre esclavo, mira que lo que está... No, Pablo no quiere meterse en esos asuntos. Lo que está diciendo, ¿sabes qué, esclavo? Respétalo, honralo. Y todavía le dice, en otra palabra está diciendo, reconoce la autoridad que esa persona tiene sobre ti, en el contexto. Y le da una pauta, con sencillez de vuestro corazón. Y esta palabra sencillez de corazón es como que con transparencia. Sé honesto en tu corazón, no por conveniencia, no con una doble cara, ¿no? Una doble cara es como que, bueno, pues ¿qué voy a hacer por esta? Pero después en casa me voy a rajar, digamos. No. Sencillez de corazón de la manera más transparente, siendo único, humilde. Entonces Pablo le está diciendo, respétalo, hónralo, con honestidad, con humildad, con sencillez de corazón. De alguna manera debemos entender también algo. De aquel entonces era el sistema de trabajo, era el sistema laboral, era así. O sea, de por sí, esa era la manera como se trabajaba y se movía la sociedad, aquel entonces. Existían amos, existían esclavos. Como hoy en día, ¿no? Existen empleadores y existen, ¿qué? Empleados, ¿no? Existen gerentes y existen operarios, qué sé yo, ¿no? Existen directores, existen profesores, existen promotores, que viene a ser el dueño de un colegio, existen profesores. El sistema hoy en día, ese es el sistema laboral. Y de alguna manera, alguien escuché por ahí dijo, ay, ¿para qué habremos pecado? Por eso el Señor nos mandó a trabajar. No. Si revisas bien el Génesis, el trabajo no es una maldición, es una bendición. Es algo que Dios estableció junto al matrimonio antes de que se introduzca el pecado. Míralo, Dios le da una labor a Adán antes de que cometa el pecado. De tal manera que el trabajo, mis hermanos, no es producto del pecado. Decimos, si Adán se pasó, por eso que ahora tenemos que trabajar. No, que ahora la sufrimos más es distinto. Pero de que había funciones que Dios dio a Adán, al primer hombre, así como lo constituyó el matrimonio, así como lo casó con ella, vamos a decirlo, también le dio una función previo al pecado. De tal manera que debemos entender que el trabajo es una bendición, no es una maldición. Nuestra pereza como que nos hace ver como que, de nuevo, hoy día lunes, ¿has escuchado esa frase, no? Como que, pero por otro lado, obsérvalo así, ¿qué pasaría si no existiera ese trabajo en el que estás ahora? Si no existiera ese negocio en el que estás ahora, por la queja que de pronto a veces sacamos, ¿no? Me voy a ir y de pronto dice, ¿sabe qué, profesor? Ya me estoy perdiendo mi casa, ¿no? El lunes de nuevo tengo que ir y de pronto escuchar la llamada de la directora, profesor, hoy día ya no venga, está despedido. No, mejor voy. Recién me voy a dar cuenta que el trabajo es una bendición, porque a veces lo vemos como que le estoy haciendo un favor al trabajo, le estoy haciendo un favor al mundo, no. Dios lo ha establecido
Y esa es la manera como de pronto llevamos provisión a nuestros hogares, la gran mayoría de personas. La gran mayoría, digo, ¿no? Porque bueno, hay ciertas excepciones donde de pronto pues, no van a delinquir, tienen otras maneras de obtener ganancias, vamos a decirlo así. Entonces, y aquí vemos que Pablo de alguna manera le está diciendo a estos esclavos, respeten a sus amos, ¿no? Háganlo con sencillez de corazón, pero la palabra clave o la frase clave sería como a Cristo. No tanto mires a la persona como la persona, porque cuando lo ves como la persona, es difícil, pues, respetar muchas veces, porque no todos tienen quizás la dicha de haber tenido jefes. Bueno, ahorita, voy a decirlo así, mis empleadores me caen bien. Tú quizás podrías decir, pastor, en su casa, pero si le contara, mi jefe es bravo. Y como que no dan ganas de respetarlo, podría decir, ¿no? Entonces, no tanto depende de tus ganas. Depende de que en medio de esa situación, tú tienes que dar un testimonio. Con esto yo no estoy diciendo que dejes que abusen de ti, que te maltraten, no. Pero yo estoy hablando en el sentido de que si te parece sus criterios o no te parece, lo que fuese, ¿sabes? Respeta su autoridad. Por algo alguien lo puso ahí. Por algo te convocó. Por algo te dio chamba. Y quizás tú puedes anhelar cambiarte el trabajo por uno mejor, no hay problema, pero mientras estés allí, condúcete como cristiano. Y sobre todo recuerda algo, que en medio de esa situación en la que estás hoy en día laborando, cuando dice como a Cristo, tú eres llamado a obedecer a Cristo. Y vamos a profundizar más adelante, que incluso tenemos, a veces decimos, ¿será la voluntad de Dios pues que yo esté en este trabajo? A veces hemos dicho eso, ¿no? No tanto es si es la voluntad de Dios, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú estés ahí y qué es lo que deberías de estar haciendo para Cristo. La idea es de que qué estás haciendo tú para Cristo en el trabajo donde estás. De qué manera tú estás dando testimonio de un cristianismo genuino en el trabajo donde estás. Trabajando el jefe, llegando tarde, enfermándote y sabes que no estás enfermado, llegando tarde porque te has quedado dormido, pero dices no, hubo tráfico, ¿no? O sea, y de pronto dices, y le invito a la iglesia, dile a ese jefe, a ese empleador. ¿Te imaginas? Te conocen como el más impuntual y de pronto tú dices, el domingo le invito a mi iglesia. ¿Me dejo entender? Pero muchas veces, lo dije hace un momento, esas personas, no solo los jefes, sino incluso tus compañeros de trabajo, no necesariamente van a hacer abrir una Biblia, pero en tu conducta, en tu manera de proceder, en tu manera de ser en ese trabajo, ellos tienen que ver a Cristo. O puede estar siendo tu multitud barrera para que esas personas rechacen el evangelio y digan, no, yo tenía un empleado, yo tenía un trabajador y este iba a tal iglesia y decía, entonces, no, pero era un faltón, era un tal. ¿Te imaginas? El testimonio que tendríamos que dar. Entonces, ¿cuánta razón Pablo tiene de decirle, no? Obedezcan como a Cristo, ¿no? O sea, dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entiende que tu obediencia sobre todo está a Cristo. Hazlo por Cristo. Es como si Cristo dijera, estoy haciendo un caso hipotético, viene hoy, dice Gisela, ¿me puedes hacer un favor? Dice Cristo. ¿Tú qué le dirías? Dígame, mi Señor, ¿no? Dígame, ¿no? ¿Me puedes hacer un favor? Dice Cristo. Dices, ya, ¿cuál es? Te voy a llevar a un trabajo donde tu jefe es así, y tú tienes que mostrarle mi sabiduría, que es ser un cristiano humilde, manso, sensato, puntual. La vemos tranca, ¿no? La vemos tranca. Pero la idea es de que Cristo por algo permitió que estemos en ese trabajo y hagamos quedar bien el nombre de Cristo. ¿Te acuerdas que dije al inicio, somos misioneros? Ahí cumple tu misión. Dice la canción de Funky o Redimidos, ¿de qué sirve tu misión si no eres misionero? ¿De qué sirve decir, somos la iglesia Jesús Salvador los llamados, pero si yo como persona no estoy cumpliendo mi misión en el lugar donde Dios me ha llevado? ¿Me voy a entender? ¿De qué serviría decir, yo tengo la gran comisión si no estoy siendo un misionero en el lugar donde Dios me ha llevado? Mira,
Busquen en su Biblia 1 Timoteo capítulo 6, verso 1, también escrito por Pablo a Timoteo. Aquí vamos a ver, quizás de alguna manera, vamos a ver desde otro enfoque, cómo es que Pablo también va a hablar de los esclavos que deberían de respetar a sus amos. 1 Timoteo capítulo 6, verso 1, ¿lo tienen? ¿Sí? Vamos, dice, todos los que están bajo el yugo de ¿qué? De esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Oye, ¿quién está diciendo? Pablo, ¿no? Para que no sea blasfemado, ¿quién? El nombre de Dios y la doctrina. Lo que está diciendo es respeten a sus amos. Hoy en día, Pablo nos diría, todos los que están trabajando para alguien más, respeten a sus jefes, respeten a sus empleadores, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que el nombre de Dios no sea mal hablado por estas personas, para que no sea cuestionado el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, tenemos responsabilidad en estos trabajos. Verso 2 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan a menos, no, mi jefe es cristiano, y como es cristiano, ya me tengo vara, entonces puedo llegar tarde porque él es buenito, ¿no? Él es bueno, porque él es cristiano, que todo me va a perdonar. Decir, pero la misericordia, ¿dónde está? Mi jefe, le voy a decir. Pero miren lo que dice Pablo, ¿no? Dice Pablo, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino, dice, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo para que enseñe a quién, a la iglesia. Y te das cuenta realmente que Pablo no está queriendo de pronto decir vayamos en contra de los amos, no quiere conformar conflictos. Su propósito, Dios no lo envió para de pronto liberar a todos los esclavos. Su propósito por el cual Dios lo llamó es para que cada seas esclavo, seas amo, te conduzcas de una manera correcta, como verdadero cristiano. Verso 3 del mismo Timoteo 6 dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas, que dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si alguien por ahí te dice, no hermanito, hazte a respetar, dile su vida a ese que... Porque puede ser que alguien te pueda aconsejar así. No, que te vas a alejar, que te vas a hacer la bronca. Hazle la bronca. En el nombre de Jesús dile. Y tú te puedes decir todo envalentonado, ¿no? Porque, y mira lo que diría Pablo. Si alguno enseña otra cosa, que dice, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la ¿qué? Piedad. A la piedad. Y continúa diciendo Pablo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas... Imagínate que te conozcan como el cristiano peleón en tu trabajo, o peleona. Aparte de que llegaste tarde, todavía te hacen lujo de reclamar quizás. Mi derecho, pero si no cumpliste. Entonces, incluso yo creo que para reclamar, porque hay situaciones que tenemos que levantar nuestra voz, pero no perdamos la sencillez de corazón. Digamos las cosas con palabras sazonadas. No perdamos la mansedumbre, la humildad. Incluso cuando tengas que presentar tus argumentos, el por qué consideras tú que te están cometiendo quizás un agravio en el trabajo, puede suceder. Y se van a dar casos, mis hermanos, en los que tus empleadores no necesariamente van a ser un pan de Dios, sino al contrario, van a ser una joyita que te van a querer exprimir probablemente. Pero incluso ahí pide sabiduría al Señor y ¿sabes qué? Haz las cosas con mansedumbre. Pablo lo que está contrarrestando es de que no debemos estar metidos en pleitos ni contiendas, sino al contrario, cumplamos nuestra función. Y verso 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿qué dice? Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Amén? Entonces, vemos a Pablo y luego más adelante vamos a mencionar también a Pedro hablando de este mismo asunto. Qué importante era. Ellos en ningún momento quisieron de pronto decir, cristianos, levantémonos y ya no más esclavitud. No.
Más adelante se fue abolido la esclavitud, ciertamente fue todo un proceso, Dios usó otros hombres para hacerlo, pero el énfasis es de que tú te conduzcas, o que el cristiano en aquellos tiempos, si era esclavo y estaba en esa condición, entienda que ahora es un cristiano y ha sido llamado a dar un testimonio de Cristo en ese ambiente en el que se encuentra. Gracias a Dios hoy en día no tenemos amos, pero tenemos unos jefecitos quizás bravos, ¿no? Vamos a hablar más adelante, que tú dices, oye, yo no soy uno, también yo soy el jefecito. Y vamos a hablar también de eso, cuál es nuestra función. Volvemos entonces al verso 6 de Efesios, capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir no sirviendo al ojo? No sirviendo o no haciendo las cosas por apariencia, ¿no? ¿Has conocido a alguien así? Que de pronto cuando viene el jefe y él es el más pilas, se va el jefe, se ha relajado total, ¿no? Y viene el jefe y es el más pilas. Es que está chambeando ahí. Yo vi por ahí un short. Nos dice para que vean que en tu empresa estás trabajando, camina nada más. En esos tremendas empresas, talleres. Y pasan un video de un individuo donde él camina en todo momento. Camina. Y todo el día se lo pasó caminando y parecía que estaba haciendo algo. En realidad no hacía nada. Pero si está parado así no está haciendo nada. Pero está caminando. Pero igual, pues si no está haciendo nada y solo está caminando, está estafando. Y muchas veces que tu trabajo no sea solo para el ojo, porque el jefe me está viendo. Te cuento que en el trabajo del año pasado, y bueno, ya lo han renovado para este año, colocaron cámaras a todas las aulas, en el patio, pasadizos, todo es con cámaras. Y si realmente te agrada trabajar en un ambiente donde sabes que está siendo grabado, es un poco incómodo al inicio, porque tú te debes a una conversación con estudiantes, con padres, con colegas y todo lo demás, y a veces, no quiero decir que vas a decirte una, qué sé yo, ¿no? Vas a hacer algo grave, pero a veces incluso, si sabes que te está grabando, no vas a soltar una broma, cosas así, ¿no? A mí algunos, bueno, lo voy a confesar, mis alumnos saben, a veces se me da rapear por ahí, con el ánimo de que ellos aprendan, ¿ya? Pero cada vez que me acuerdo que hay cámara, ups, digo. Pero cuando digo que rapear, no vayan a pensar que estoy rapeando cosas mundanas, sino algo así como que con la matemática, el otro día improvisamos, con la matemática y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando veo la cámara, pues qué roche, ¿no? Pero sabes, estas cámaras sirvieron para detectar muchas cosas. Y en más de una ocasión recibí una llamada diciendo, profesor, no llamando la atención a mí, sino usted que es el coordinador, por favor ponga un mensaje en el grupo de profesores, porque hay profesores que no están laborando. Ups, dije, ¿cómo saben? La dueña que no está ahí, lo estaba viendo desde su celular, desde su trabajo, desde otro lugar. Yo tenía que escribir ahí, profesores, por favor, pongan su labor, roche. Ya, uno puede decir roche, ¿no? Imagínate que ese que no está cumpliendo su labor sea un cristiano. Vergüenza para él, sí, pero también vergüenza para el cristianismo. Vergüenza para Cristo. Porque esta persona está sirviendo solamente para el ojo de las personas, pero en algún momento la verdad sale a la luz. Entonces lo que Pablo está diciendo, no sirviendo solamente cuando te ven, sino como los que quieren agradar a los hombres, porque justamente estas personas que solamente hacen las cosas bien cuando los están viendo, lo que están buscando es agradar a alguien en específico, pero no están buscando agradar a Dios ni hacer lo correcto. Están simplemente queriendo agradar al jefe, al dueño, al empleador, mas no están queriendo realmente agradar a Dios. Y a eso se llama, ¿sabes qué? Cuando tu propósito o tu prioridad es agradar a Dios antes que a los hombres, se llama integridad. Porque tú sabes que cuando tú quieres agradar a Dios no necesitas de una cámara. Te tienes que conducir de una manera correcta. Te vean o no te vean el empleador. Porque sabes que hay alguien que te está viendo. Y ese que te está viendo, ¿quién es? El Señor. Y a Él nos debemos. Y luego dice, no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, y acá es interesante, ¿como qué? Como siervos de Cristo. Ahora pues, mis hermanos, cuando ya Pablo lo pone en esos términos que debemos de conducirnos en el trabajo como siervos de Cristo,
nos vamos a dar cuenta ya, aunque en el trabajo quizás me toca 5 horas laborales, o quizás son 8 horas diarias, qué sé yo, o quizás algunos 12 horas diarias, pero cuando Pablo pone estos términos como siervos de Cristo, ¿cuántas horas al día crees que te está diciendo? ¿Cuántas horas te está diciendo? Todo el tiempo, que sea cristiano. 8 horas de lunes a sábado. No. Cuando dice como siervos de Cristo, el siervo de Cristo no tiene un horario. No es que de pronto cuando yo estoy en mi cama, ya no soy siervo de Cristo. O cuando yo he salido al parque con mi hijita, y ahí a pasear un rato, ya no soy siervo de Cristo. Cuando yo veo mi trabajo, sí, quizás como que de tal hora a tal hora, y después ya no soy empleado de ese trabajo porque estoy fuera, ¿cierto? Pero acá Pablo dice como siervo de Cristo. Y esa conducta como siervo de Cristo es 24/7, en todo lugar. Entonces, qué interesante es esto, ¿no? Y dice como siervo de Cristo, entonces en otras palabras lo que Pablo está diciendo, que cuando tú estás como esclavo en el contexto, estaba cumpliendo y respetando a su amo y sirviendo con transparencia, no solamente para el ojo o para agradar al amo, sino para agradar a Dios, esta persona al cumplir esa función está siendo un siervo ¿de qué? De Cristo. Está sirviendo a Cristo. Es decir, tú, Julio César, voy a poner su ejemplo, él trabaja con máquinas, ¿no? Y tiene un contratista. Hay alguien que le paga, no creo que él haga las máquinas y le regala. Hay alguien que le paga, ¿no es cierto? Y cuando Julio César labora en esas máquinas, aunque ciertamente está haciendo un producto para luego entregarle y esa persona le va a pagar, pero en medio de todo ese operar de una semana, 5 días, 6 días, él tiene que entender que no ha dejado de ser siervo de Cristo, que en ese proceso le está sirviendo a Cristo. La excelencia con la que él haga ese trabajo va a hablar también de su cristianismo. Y si hace una máquina así bien maluca, también va a hablar de su cristianismo. Que dure un día y se malogra el día siguiente, también va a hablar de su cristianismo. Si le piden una máquina de acero inoxidable y él le mete lata de aceite, entonces también va a hablar de su cristianismo. Si a Luis Bolaño le piden una pierna de pollo bróster y él le pone, no sé, una alita, va a hablar de su cristianismo. Debe entender que ciertamente está laborando, pero finalmente está sirviendo también a Cristo. A veces pensamos que siervo de Cristo es el que se para aquí al frente y es el pastor, y ciertamente es servir también a Cristo. Yo tengo que entender que lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy enseñando, está al servicio de Cristo. O sea, y ahí uno podría decir, sí, el pastor nada más sirve a Cristo. No. Con la misma responsabilidad que yo tengo de estudiar la palabra de Dios para también poder enseñarlo, y tengo que hacerlo con temor y temblor, sabiendo que es Dios mi empleador, de la misma manera tú tienes que cumplir tu trabajo para lo que se te ha contratado. Si a Sofía se le contrató en un colegio para que ella dé clases, ¿ella qué tiene que hacer? Dar clases, y de las mejores. Porque si da unas clases así media, aparte que van a hablar de ella, también van a hablar de Cristo. Y dice que era cristiana. Quillani, en sus estudios, es responsable también de cómo es que de pronto está sirviendo a Cristo. Si va a ser un estudiante que va a estar así a medias, entonces también está hablando de ella y de qué? De Cristo. Porque una manera de servir a Cristo es haciendo bien mi trabajo para lo que se me ha contratado, mis hermanos. Entonces, y eso, finalmente, fuese cual fuese el oficio que yo cumpla, tengo que entender que en ese proceso estoy sirviendo a quién? A Cristo. Y es que van a hablar de mi Señor. Continúa, dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno entiende que voy a leer todo el 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando yo estoy ejerciendo bien mi trabajo, no estoy haciéndolo solo para el ojo de los hombres, sino lo estoy haciendo con responsabilidad, entendiendo que el trabajo es una bendición que Dios me ha provisto y estoy siendo responsable con eso y estoy respetando a mi amo o a mi empleador, qué sé yo. Estoy cumpliendo también en medio de eso, con ese testimonio, la voluntad de Dios. Entonces me voy a dar cuenta que el trabajo solamente no es el fin. No es que Dios tuvo el propósito de traerme este trabajo, no. Dios en ese trabajo tiene un propósito, que tú des buen testimonio.
pastor, ¿será o no será la voluntad que yo me vaya a tal trabajo? No. La pregunta tiene que ser, ¿cumplirás o no cumplirás la voluntad de Dios yendo a ese trabajo? ¿Me van a entender, no? Porque a veces nosotros pensamos que el trabajo en sí es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que en ese trabajo tú des testimonio de Dios o de Cristo. Y realmente compruebes que la voluntad de Dios dice es agradable y perfecta. Pero si nosotros leemos eso en Romanos, tiene un antes. Romanos 12:2 lo voy a leer, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendas cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando tu vida está siendo transformada, cuando tu mente ha sido renovada, en el trabajo donde te encuentres, tú puedes cumplir la voluntad de Dios. Con esto yo no estoy diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ser un conformista. Anhela por un mejor trabajo, anhela por un mejor sueldo, qué sé yo, pero mientras estés en el que estás ahora, cumple la voluntad de Dios. Si el Señor me llevase a otro trabajo, ahí sí cumpliría. No, en el que estás, cumple la voluntad de Dios. Ora por uno nuevo quizás te están pagando muy poco y tú quieres algo más, quieres progresar y no tienes nada de malo. Pero mientras que se abra la otra puerta en el que te encuentres, cumple la voluntad de Dios. No, es que este trabajo no es la voluntad de Dios, el otro es la voluntad de Dios. Viste por un prisma equivocado. La voluntad de Dios se cumple a donde Dios te lleve. Yo creo que, imagínate, algo más práctico. Yo creo que si hubiese subido en la Custer, ahí sí hubiese cumplido la voluntad de Dios. Pero como me he subido en esta combi, no voy a cumplir la voluntad de Dios. Acá me desbando. La culpa lo tiene el chofer que ha puesto esa música. No. Estoy viviendo entonces por las situaciones, por oportunidades que se me están presentando. ¿Amén? Continuamos. La culpa no tiene el empleador. ¿Por qué él es así? No. Nadie tiene la culpa. Tú eres responsable si estás cumpliendo o no la voluntad de Dios. Verso 7 dice: sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y nuevamente habla de la actitud, ¿no? A veces le decimos a nuestros hijos, quizás le has dicho: lo estás haciendo, pero lo estás haciendo de mala gana, ¿no? Entonces, yo puedo decirle, pero directora, estoy enseñando, ¿no? Sí, profesor, pero lo está haciendo de mala gana, bueno, se nota. Pero estoy viniendo al trabajo, ¿qué de malo tiene? Sí, pero hazlo con una buena actitud. Vuelvo a repetir, con un corazón para decir, entendiendo que es Dios el que de pronto ha permitido que estés en ese lugar. Entonces, sé que todos en algún momento hemos pasado por ese proceso quejoso, ¿no? Como que ya no me dan ganas de venir a este lugar, ¿sabes qué? Pero no puedes vivir por sentimientos, vive por convicciones. Tu conducta no puede estar basada en tus sentimientos. Hoy me siento así, entonces voy a ser así. Los que trabajan sobre todo en contacto con personas, pueden ser profesores, pueden ser médicos, pueden ser negociantes, vendedores. Imagínate, nuestro amigo Bolaño, que lo vamos a bullear hoy día, ¿no? Me vienen y le dicen: me da un pollo grosero, todo así. Decía, te estoy dando pollo. Aparte de que se le van a devolver el pollo, pero imagínate, y todavía dice ahí su logo, Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos de... Y es cristiano, va a decir el cliente, ¿no es cierto? Y se va a llevar esa impresión. Entonces tiene que ver mucho la actitud con lo que yo hago. Porque, vuelvo a repetir, ese es someterse a la cabeza. Ya no me debo a mí mismo, ni siquiera a mis emociones, ahora me debo a mi Señor. Y de mis señores que van a hablar bien o van a hablar mal por mi conducta, por cómo yo soy en el lugar donde Dios me ha puesto. Verso 8. Sabiendo que el bien de cada uno, que el bien que cada uno hiciere, ese se recibirá ¿de quién? El Señor. Sea siervo o sea libre. Y es interesante. Lo que está diciendo Pablo es que finalmente la recompensa va a venir de parte de quién? De Dios. Cuando tú obras y cumples la voluntad de Dios, lo haces con sencillez de corazón, respetas a la autoridad que Dios ha puesto en el ámbito laboral. Cuando tú das un buen testimonio del Señor, lo haces con una buena actitud, quizás no necesariamente el dueño, el jefe, el gerente, el supervisor te va a dar las gracias. Quizás vas a ver injusticias tú, que sobre todo vas a ver que quizás promueven al más ocioso, probablemente, o al amigo del gerente, lo promueven.
Y tú quizás estás haciendo las cosas bien y te vas a decir, así no es. Y como vas a ver como que es algo injusto, lo puedes ver. Pero ¿qué dice acá el Pablo? Finalmente, por lo que como tú te conduces, sabiendo que el que bien que cada uno hiciere, ese recibirá ¿de quién? El Señor. No dice de su amo, no dice del jefe, sino del Señor. Por la actitud que tú muestras, la recompensa finalmente va a venir de parte de ¿quién? Del Señor. Entonces, mis hermanos, debemos ser conscientes de eso. Ahí se cumple decir, lo he hecho para mi Señor. Más allá si lo vio el jefe o no lo vio. Más allá de que si me recompensan, me dan gratis, no me dan gratis, yo lo hice para mí, Señor. Y lo hice bien. Luego dice, sea siervo, sea libre. Lógicamente había también trabajadores que no necesariamente eran esclavos. Podía ser libre y estar laborando para alguien más. O sea, siervo en el sentido de que era un esclavo. Entonces, por último, recordemos que hay lo siguiente, ¿no? Que Dios es el que finalmente te va a traer la recompensa. Ahora, así como hicimos una aclaración en cuanto a mujeres sujetados a nuestros maridos, hijos, obedecer a nuestros padres, y decíamos que por detrás hay un principio mayor, decíamos que no en todo una mujer se debe sujetar al marido. No en todo un hijo se debe obedecer a su padre. ¿Por qué? Casos excepcionales como que, por ejemplo, el marido le dice, peca. No, ahí tengo que obedecer ¿a quién? A Dios. El padre le dice a su hijo, peca. No, ahí tengo que obedecer ¿a quién? A Dios. El amo le dice a su esclavo, tienes que pecar. No, ahí él tiene que obedecer ¿a quién? Al Señor. Hay un principio mayor aquí también. Entonces, mis hermanos, dice, a este sube el volumen nada más, tiene un poco menos de volumen este, súbele. Bien, dice el verso 9, y con esto pasamos ahora al otro bando, porque aquí quizás hay gerentes, dueños de negocios, no sé, empleadores, jefes, quizás futuros. Dice, ahí está. Entonces, ahora vamos a hablar. Hemos hablado de los que de pronto están cumpliendo una función y tienen a alguien por encima. Ahora vamos a hablar del que quizás está arriba, ¿no? Quizás cómo Luis va a tener que tratar ahora a su personal cuando crezca su negocio. ¿Ah? Julio, cuando tenga ayudantes, y no solo todo lo quiere hacer él nada más, no es tiempo. Bien, entonces verso 9 dice, ¿y vosotros qué dice? Amos, ahora le habla a los amos. Vosotros amos, haced con ellos, ¿qué dice? Lo mismo. De buena gana, sencillez de corazón, cumplir la voluntad de Dios en medio de esa relación. Eso involucra un buen trato, no atropellar a la persona por el hecho que era su trabajador. A veces estamos en un país donde decimos que si no le grito no obedece, decimos, ¿no? Sí, pero tú eres cristiano antes que ser peruano. Es que somos peruanos, porque acá funciona así. Sí, pero tú eres cristiano antes que ser peruano. No puedes imponer autoridad atropellando a la persona. Impone autoridad con el ejemplo. ¿Cómo Jesús impuso autoridad sobre sus siervos? ¿Qué le dijo? ¿Quién quiere ser el mayor que? Sí. Jesús nos hizo, de pronto, perdió su autoridad por ser humilde, por ser manso. Entonces, mis hermanos, si en algún momento el Señor te promueve y te lleva a quizás no vas a ser amo, como en el contexto, pero te lleva a un lugar donde tú vas a ser jefe de alguien más, recuerda esto. Y vosotros jefes, ponlo ahí. Y vosotros gerentes, ponlo ahí. Haced con ellos lo mismo, dice. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, dice, ¿qué dice? Sabiendo, dejando las amenazas, es porque los amenazaban, ¿no? Dice, sabiendo que el Señor de ellos, ¿de quiénes? De los esclavos, y vuestros, ¿de quiénes? De los amos, está en los cielos. ¿Qué? Significa que en aquel entonces ya había esclavos que eran cristianos y había amos que eran cristianos, y ambos tienen un mismo Dios. Y antes que sea tu esclavo, o antes que tú seas su amo, ambos son hermanos, porque tienen un mismo Padre. Y lo que está diciendo, no trates así a tu hermano en Cristo, porque ambos tienen un mismo Dios, ambos valen igual ante Dios. Y te das cuenta cómo es que Pablo no está causando una revuelta externa, sino está haciendo una transformación interna. Está diciendo, amos, amen, ama a ese esclavo como tu hermano, es tu hermano, tiene una dignidad. Si Cristo murió por él, así como por ti,
tú no eres quien para poder amenazarlo o maltratarlo. Entonces, mis hermanos, más todavía que ahora que estamos en tiempos distintos donde no hay amos, esclavos, ¿no? Hay jefes y hay empleados. Como jefe, qué chévere que te conozcan como un buen jefe y no que te impongas porque eres el malo, pero después a tus espaldas todos tus trabajadores te rajan la espalda. Pues tu oreja esté así, como dicen algunos, ¿no? Alguien me está rajando, ¿ya escucha eso? Mi oreja toda roja, dice, ¿no? Bueno, entonces, pues mis hermanos, en algún momento Dios nos va a poner quizás en una posición así. Que llegue tu cumpleaños y todos puedan recordarse de ti. Por ahí me contaron de un hombre que le pusieron un cargo de autoridad en un colegio y el día de su cumpleaños nadie quería saludarlo, ningún trabajador. Triste, ¿no? Triste porque a eso habla de su liderazgo. No sé quién tiene la culpa, él o los trabajadores, pero es triste, ¿no? De pronto de que no lo reconozcan en ese sentido, ¿no? Bien, entonces aquí dice: y vosotros vamos a hacer con ellos mismos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, está en los cielos, y para que para Él no hay acepción de. Si Dios, siendo Dios, no hace acepción de personas, no dice: este es esclavo, ¿para qué lo voy a salvar? Este es trabajador operario, ¿por qué lo voy a salvar? Mejor salvo al gerente. Dios no hace eso. Dios nos ama a todos por igual. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener esa actitud con los demás? Si es que en algún momento estuviéramos en un cargo, quizás ya lo estás. Nuevamente está hablando de la humildad, de la empatía. Entonces, mis hermanos, quisiera terminar con una lectura. La carta de Filemón, no sé si han escuchado la carta de Filemón, es una carta que tiene un solo capítulo. Filemón, ¿sabes quién era? Era un amo. Es decir, era un hombre que tenía esclavos, pero se convirtió a Cristo. Y Pablo le escribe esta carta a Filemón, porque Pablo conoció al esclavo de Filemón, y el esclavo de Filemón se llamaba Onésimo. Entonces Onésimo entrega su vida a Cristo, pero para eso, dice, Onésimo había huido de su amo, de Filemón. Y si tú huías de tu amo, lo más probable es de que cuando te encuentran, te ejecutan, porque eres un esclavo que ha desertado, ha huido. Pero ahora Pablo va a escribir, de alguna manera va a abogar por ese esclavo Onésimo. ¿Ante quién? Ante Filemón, que también era cristiano. Y mira lo que le escribe Pablo, verso 13, lo vamos a saltear, es un solo capítulo. Quizás se te hace difícil encontrar Filemón porque es un solo capítulo. Dice, ¿estamos ahí todos? Filemón, verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo. Y si tú retrocedes un poco, está hablando de Onésimo, del esclavo. Y Pablo dice: yo quisiera que Onésimo se quede conmigo, dice Pablo, para que en lugar tuyo, que me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Era muy probable que este Filemón, el amo, de alguna manera también ya apoyaba a Pablo en el ministerio, en el evangelismo. Pero ahora Pablo está en sus prisiones y dice: aquí está tu esclavo Onésimo conmigo, yo quisiera que se quede él sirviendo en lugar tuyo. Pero nada quise hacer sin ¿qué dice? Sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo fácilmente está diciendo: yo me lo podría quedar a Onésimo, ¿no? Y a ver que venga Filemón, pues. Para esto había un respeto hacia Pablo, porque Filemón también era cristiano. Imaginar tener como pastor a Pablo. Filemón tendría que ir en contra del pastor Pablo diciéndole: hey, devuelve el esclavo. Pero Pablo no dice, aún así le dice: Onésimo, tienes que ir con tu amo. Tú que Onésimo digo: no, Pablo, me quedo contigo. No, pero Pablo dice: te lo estoy enviando ahí para que no sea forzado, sino que voluntariamente el otro puede entender que ahora Onésimo es su hermano. Verso 15. Porque quizá para esto, ¿qué dice? Se apartó de ti por algún tiempo. No, él huyó. Para que le recibieses, ¿qué dice? Para siempre. No ya como qué, como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, dice, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como qué, como a mí mismo.
Y si en algo te dañó, yo te debo. O te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo a mi Ponlo en cuenta. cuenta. Y Pablo está hablando de parte de Dios, ¿no? Diciéndole, mira, ya no lo recibas como esclavo. Mira a Onésimo como tú, hermano. Quizás vas a llegar a un trabajo donde no sé si tú seas empleado o seas empleador. Y quizás te encuentres con un cristiano. Cuando ambos son maduros, cuando ambos están viviendo un cristianismo genuino, más allá de la relación de empleado y empleador, tiene que haber una relación de ¿qué? De hermandad. Es decir, hey, podemos hablar en un mismo idioma. Lo ideal es que digamos qué chévere es trabajar con cristianos. Pero a veces la realidad no es así. Pero muchas veces por la inmadurez de uno de los dos lados o por la inmadurez de ambos. Pero eso habla también de nuestra conducta como cristianos. ¿Me dejo entender? Quizás tú puedas ser un Filemón en algún momento y puede llegar un Onésimo. Ámalo porque es tu hermano. O quizás tú puedas ser un Onésimo y vas a llegar a un lugar. Pero ¿sabes qué? Entiende, Cristo ya pagó tu deuda. Cristo ya pagó tu deuda. Respeta a ese empleador. Yo no puedo decir a ese amo porque no estamos en esos tiempos, pero respeta a ese jefe. Sea cristiano o no sea cristiano, mis hermanos, respetan. Finalmente volvemos a Timoteo. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, Efesios capítulo 6, verso 9. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, ¿qué dice? Está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Y así es, mis hermanos. Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Y con eso termina Pablo esta porción, porque de aquí ya va a entrar a un tema más de la armadura de Dios que vamos a estar viendo el siguiente domingo. Pero ¿sabes qué? Yo quisiera que te vayas esta noche con esto. Dios no hace acepción de personas. ¿Quién soy yo? Dite así a ti mismo. ¿Quién soy yo para hacer acepción de personas? ¿Quién soy yo? Lo otro, por encima del jefe que yo pueda tener hoy, tengo alguien que está por encima y es Dios. Pero no para sacar ventaja, sino para honrarlo. No saben con quién se han metido. Yo soy un hijo de Dios. A veces el cristiano usa a Dios de esa manera. No debe ser así. Debe decir, yo me debo a un Dios y debo de conducirme de la manera correcta. Pero para eso necesito la llenura del Espíritu. ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahí en nuestros lugares para poder dar gracias a nuestro Dios? Padre, te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros, Señor. Seamos hoy, Señor, empleados, trabajadores de algún lugar, Señor. O quizás tengamos un negocio independiente. O quizás ocupamos un lugar de jefatura, qué sé yo, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos a conducirnos de la manera correcta, Señor. Ayúdanos a conducirnos con humildad, con sencillez de corazón, con transparencia, Señor. Haciendo las cosas para ti, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad en el trabajo donde tú hoy nos has puesto, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos principalmente contigo, Señor. En el trabajo en el que nos encontramos hoy, Señor. Y si aún no hubiera un trabajo, Señor, provee de uno, Señor, y ayúdanos a ser responsables en ese trabajo, Señor. A entender que en medio de esa situación tú nos llamas a dar testimonio de ti, Señor. A honrarte principalmente a ti, Señor. Ayúdanos porque no es fácil, Señor. Estamos en un mundo donde muchas veces, Señor, a los cuales nos queremos amoldar, Señor. Pero es claro tu palabra cuando dice que no debemos de amoldar a este mundo, Señor, sino que debemos de transformar nuestra manera de pensar para comprender, Señor, cómo es que tu voluntad es agradable y perfecta, Señor.